Amén. Bueno, vamos a la escritura. Eclesiastés en el capítulo 3 nos dice lo siguiente. Eclesiastés en el capítulo 3 dice: todo tiene su tiempo, hay un momento bajo el cielo para toda actividad. Todo lo que se hace, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y el tema en esta mañana es esperar en Dios. El domingo pasado yo toqué algunos puntos sobre la oración que Dios responde. Hoy vamos a hablar también con respecto a esta parte de la oración y de lo que es la vida cristiana y cómo esperar en Dios. Hermanos, esperar en Dios es algo que a nosotros nos cuesta. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta esperar. Hay que esperar que esté la comida. Y cuando usted tiene mucha hambre, eso es doloroso. Hay que esperar que venga el bus. Hay que esperar que venga el día de pago. Eso es más doloroso. Eso es más fuerte. Esperar cuesta, ¿o no? Uno espera que la iglesia haga. Uno espera que el pastor haga. Uno espera, y cuando esa espera llega, por ahí se dice que la espera desespera y un hombre desesperado pierde su razón. La espera en Dios, esperar es una herramienta, y ahora ahí en sus folletitos abren ustedes la paginita ahí. Esperar es una herramienta que funciona como abono en el desarrollo del carácter. Hermanos, el esperar está fundado y fundamentado en algo que de verdad nosotros vamos a recapacitar, vamos a traerlo otra vez. Y si usted y yo nos cuesta tanto esperar, en esta mañana nos proponemos como objetivo ver que Dios sí tiene un gran plan, un gran propósito, una gran forma de enseñarnos a nosotros por qué esperar. ¿Hay alguien aquí que le cuesta esperar? Sí. ¿Verdad? Cuesta esperar. Esperar que los hijos cambien, esperar que la señora cambie, esperar que el Señor cambie, que el Señor que vive a la par, ¿verdad? No, el Señor. Hermanos, esperar es una herramienta que funciona como abono en el desarrollo del carácter. Esperar en Dios no es lo más fácil, pero sí lo más seguro. Y eso es lo primero que usted y yo necesitamos hoy atender. Esperar en Dios no es lo más fácil, pero sí lo más seguro. Hermanos, pero ¿cuántas veces nosotros vivimos ahí esperando? Ahora, esperar es una herramienta que funciona para el desarrollo del carácter. Cuando nosotros hablamos de carácter, tenemos que entender que carácter es, y ahí tienen un cuadrito para que ustedes lo llenen, donde dice carácter es. ¿Qué es carácter? La motivación interna para hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Carácter es lo que hago donde nadie me ve. Eso es carácter. Cuando yo digo que yo soy una persona que tengo carácter y que me he desarrollado en carácter, tengo que decir, es que yo soy una persona que hago las cosas de forma adecuada cuando nadie me está viendo. Porque cuando a uno lo están viendo es muy fácil desarrollar ciertas formas. ¿Qué es entonces carácter, hermanos? La motivación interna para hacer aquello que es correcto, cueste lo que cueste. Carácter es, hermanos, es lo que hago donde nadie me está viendo. Cuando yo estoy a solas, cuando nadie me está mirando, yo me mantengo íntegro en mis formas, en mis dichos, en mis hechos. Porque muchas veces nosotros, las personas, los seres humanos, cuando estamos en grupos y estamos socializando, somos de una manera, pero cuando estamos solos, somos de otra manera. Cuando estamos en la familia, somos de una forma, y cuando no estamos con la familia, somos de otra manera. En esto es importante que nosotros logremos entender que esperar, entonces, es una herramienta que Dios nos ha dado. Porque cuando usted espera, usted va a desarrollar carácter. Y el carácter es importante, es tan importante que es lo único que usted se va a llevar para el cielo, le cuento. Es lo único.
carácter, la motivación interna para hacer lo correcto, cueste lo que cueste. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es aquello que sale de la voluntad de Dios. Lo correcto es lo que está escrito. Lo correcto es lo que está en las escrituras. Lo correcto es lo que el Espíritu Santo me guíe. Hermanos, nosotros necesitamos darle más lugar a la presencia misma del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos dar lugar a la palabra. Nosotros necesitamos, es urgente, iglesia. Yo no sé si usted lo está viendo, pero los días de verdad son malos. Y esto no se trata de asustar. No, hermanos, no se trata de eso. Se trata de prepararnos. Se trata de estar atentos. Se trata de seguir haciendo las cosas con la conciencia de que el Señor viene. No es dejar de hacer cosas, porque ¿qué chiste tendría? Eso sería, no sé, un culto a la hipocresía. Usted es como usted es porque Dios a usted lo hizo así. Y Dios no se equivocó con usted. Usted tiene su forma, usted tiene su particularidad. Yo tengo la mía. No es dejar de hacer cosas. Es hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, sin dejar de ser nosotros. Hermano, porque no está bien. No está bien. Con muchas cosas que ustedes y yo hacemos, a veces nos encontramos, hermanos, en el punto de las decisiones. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me conmueve? ¿Qué me lleva a hacer lo que yo estoy haciendo? Porque a veces yo soy movido por otra cosa. A veces soy movido por grupos sociales. A veces soy movido por una circunstancia. A veces soy movido porque al final no me quedó de otro camino. Pero yo tengo que ser movido por el Espíritu Santo y por la palabra, hermano. Yo tengo que estar bajo los imperativos de Dios. Y los imperativos de Dios, hermanos, traen a nosotros vida y traen paz en el Espíritu Santo. Yo tengo que estar muy claro, la libertad con que Dios nos ha libertado es la libertad con la que yo debo trascender en mi vida. Yo debo ser libre. Nosotros en este país hasta en eso somos bendecidos cuando cantamos nuestro amado y precioso himno nacional, ¿verdad? Sepamos ser libres. Ah, ¿no? ¿No dice así? ¿Qué dice? ¿Cuál es ese? ¿Y cuál es más importante aquí? ¿El himno del 15 de septiembre o el himno nacional? Pues el 15 de septiembre solo el himno del 15 de septiembre se canta. ¿Por qué? Porque celebramos ¿qué? Nosotros somos un país independiente. Hasta en eso, hermanos, Dios nos ha bendecido y de eso se trataba. ¿Qué dice el cantito ese? Sepamos ser libres. La patria nos da. Y Dios, hermano, yo no sé quién hizo eso. Yo no sé quién lo hizo, ese himno, no sé si fue José María o tampoco. ¿Quién lo hizo? A ver, los maestros. Porque ya mañana tienen que dar clases, empiecen conmigo. Pero el que lo hizo, hay una inspiración ahí, hermanos, de verdad, porque Dios mismo nos quiere libres, no siervos menguados. Hemos sido libres, ¿para qué? Para responder a las muchas cosas que Dios quiere. Bueno, esperar en Dios, hermanos. Entonces, cuando estamos esperando en Dios, hay una espera natural que nosotros vamos a tener que ver. Hermanos, hay muchas cosas que solo las vamos a obtener cuando nosotros sepamos esperar. Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros vamos realmente a lograr, pero en la espera, hermanos. A nadie le gusta esperar. ¿Saben quién nosotros tenemos un certero enemigo en la tecnología? Porque la tecnología no ayuda, nos ha hecho más impacientes. ¿Se ha dado cuenta usted con el asunto del teléfono o con el asunto de la red de internet? Hermano, no importa cuántas velocidades a usted le vendan, es decir, usted necesita más velocidad, cada día se necesita más. Y cuando usted llega y usted oye los comentarios, ¿verdad? Antes cuando alguien llegaba a las casas le decía a uno que si tenía un vasito de agua. Ahora, ustedes han visto la pregunta cuál es cuando alguien llega a la casa. Ay, no tienes dónde conectarme, no me puedes dar la clave del Wi-Fi. Ese es como el saludo oficial ahora. Necesito la clave del Wi-Fi. No tenés dónde conectarme. Ay, ¿dónde puedo conectarme? Porque no vivimos sin eso. La tecnología nos ha hecho impacientes, tanto así, hermanos, que hoy, ¿verdad? Se nos vende a nosotros, se nos vende la velocidad. Velocidad en internet.
Si usted no tiene una buena velocidad en internet, usted está frito, usted está muerto, usted no sirve. Qué triste, porque al final eso atenta contra lo que Dios también a nosotros nos dice de saber esperar, porque todo tiene su tiempo. Hermanos, hay muchas cosas que solo las tendrás cuando esperes. Hay muchas cosas en la vida que nosotros las vamos a tener solamente cuando uno puede esperar. Ustedes han visto, y a veces yo creo que a nosotros nos pasa mucho, un niño no conoce la diferencia entre no y no todavía. ¿Se han dado cuenta? Cuando nosotros inclusive en la vida espiritual somos tan niños, no entendemos el no y no todavía. Nosotros a veces pensamos que el no y el no todavía son igual, y no es cierto. Hay un no, pero hay un no todavía. Normalmente, dentro de la parte en la que nosotros estamos esperando a Dios, es un no todavía. Ese es un no todavía, porque Dios sí conoce el plan final y Dios tiene todo el propósito. Entonces usted le dice a un niño que no todavía y el niño sigue insistiendo. Yo me acuerdo de los capítulos de mi vida de papá, ¿verdad? Y entonces era McDonald's, ¿verdad? El juguetito, porque no era que les gustaba mucho ni las papas, no, el juguetito que salió de la semana. Entonces usted como papá negociaba, no, todavía no me abre eso hasta que no se coma lo otro, porque normalmente, ¿verdad? Los chiquitos siempre quieren abrir primero el premio y después dejan la comida, porque lo que les interesaba era el premio. Yo aprendí, después de ir unas 500 veces, que mejor después pasaba y llevaba el premio y le daba cualquier cosa en la casa y estaba resuelto el problema. Pero eso lo aprende uno hasta después de 500 veces, ¿verdad? El no todavía. Usted en su vida espiritual, yo en mi vida espiritual, ¿cómo somos? ¿Entendemos el no todavía de Dios? ¿O nos desesperamos de tal manera que queremos tener una respuesta de una vez por todas? Hermanos, hay cosas que a nosotros nos pasa mucho con esta parte de la espera. Porque no sé si a usted le ha pasado, pero yo le pregunto, ¿usted ha estado apresurado cuando Dios está sin prisa? ¿Sí? ¿Le ha pasado? ¿A usted le ha pasado que usted está tan urgido de esa respuesta? Pero Dios dice, no, viera que yo no, todavía no. Todavía no, más en mi tiempo. Eso es algo que a usted y a mí nos enfrenta y nos confronta en la vida. Sin embargo, hermanos, es importante que nosotros lo podamos ver. Cuando nosotros vemos en Eclesiastés, vamos a Eclesiastés capítulo 3, ya leímos el verso 1 hasta el verso 5, hay un texto y este texto dice lo siguiente, ahí está en pantalla. Hay una temporada para todo. Hay un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Hay un tiempo para esparcir y hay un tiempo para juntar. Hermanos, la sabiduría del libro de Eclesiastés es tan impresionante que si nosotros la aplicáramos, nosotros entenderíamos la razón de ser de Dios y no quisiéramos o no pretenderíamos ser Dios. Pero aquí es donde nosotros necesitamos la temporada para todo. Hay un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Hermano, ¿qué es lo que está pasando y qué nos pasa como familia y qué nos pasa como sociedad? Que estamos adelantando los tiempos. Vea que hoy hay capacidades tan extraordinarias y tan, ¿verdad? Que si a uno le hubieran contado esto hace unos 15 o 30 años, usted diría, no, hombre, eso es mentira. Que una niña o un niño tienen la capacidad, yo he visto chiquitos de 2 años, de 1 año y medio, con un teléfono celular pasando y jugando. Y saben dónde entrar. 2 años, año y medio, los he visto. ¿Usted cree que si usted 30 años le contaran, usted creería eso? Que le hubieran dicho, los niños dentro de 30 años manejarán un celular, cuando usted lo que tenía era un beeper que era como de este vuelo. Ese era el más cortito. Y los teléfonos eran una cosa que usted tenía que andar un maletín extra para cargarlo. Yo tuve una cosa que era un teléfono, como una cosa así, más una antena que le salía. Si la antena era muy larga, usted tenía buena recepción. Y era una cosa que usted lo cargaba como así,
¡Aló! Ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan de ese teléfono, ¿ah? Y el famoso Viper, ¿se acuerdan? Hay unos Viper que eran una cosa como así, hermano. Ah, no, cuando ya fueron así, ya eran el tiempo de ustedes más jóvenes. Hermanos, pero hay un tiempo para todo. Sin embargo, vea que hay un tiempo para todo. ¿Estaremos haciendo bien nosotros acelerando los procesos en la vida de las personas? ¿Estará bien darle a un niño de 1 año o 2 años un teléfono? Pregunto. ¿Aló? Pero otra vez, vean qué interesante. Sin embargo, nosotros vemos cómo los niños crecen y acrecentan en su conocimiento con respecto a eso. Porque este chip lo traen. Yo no he visto a ningún papá tratando de enseñarle al chiquito cómo hacerlo. Los chiquitos lo aprenden, lo tienen incorporado. Entonces no lo vamos a poder quitar. Lo que yo sí creo es poder restringir en alguna medida, en algunos casos, hermanos. Y le digo esto porque han llegado a conocimiento mío algunas situaciones, inclusive ya en nuestro país no tanto, pero en otros países, inclusive creo que Japón está luchando y dando la mejor lucha. Parece que van a gastar más dinero en tratar de quitar la tecnología que implementaron que en las ganancias que obtuvieron en la tecnología, porque sus niños se han vuelto personas con una adicción tan impactante e impresionante, hermanos, que definitivamente inclusive con crisis emocionales cuando no les dan su aparato, cuando no se conectan con su aparato. Pero dicen que es inclusive las colegios y las escuelas de mejor renombre en una lucha titánica son aquellas que no usan nada de tecnología y han vuelto otra vez al 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4, 8 menos 2 a 8 le quito 2, han vuelto ahí porque la necesidad se está haciendo de tal manera, hermano, que la comunicación es de una forma adecuada. El tiempo, y en esto, hermanos, tal vez yo quiero rayar un poquito porque es una conciencia que tenemos que traer a la comunidad de fe, tenemos que traernos a nosotros como papás. Hermanos, ¿saben cuántas palabras dicen los jóvenes? Nosotros hablábamos como 300 palabras en una comunicación antes. Ahora se ha ido reduciendo de tal manera, hermanos, que nuestros jóvenes ahora usan como 70 palabras y de las 70 hay los emojis bajan como a 30. Es decir, a puro emoji. Yo no los entiendo porque yo soy de otra generación, ustedes podrán comprender. Pero a veces mandan, al que me salva a mí a veces es Benjamín. Y yo le digo, Benjamín, ¿qué es eso? Porque el otro día yo iba a poner una cosa y me dice, Don, ¿cómo va a poner ese emoji así? Le digo, no sé, porque me pareció bonito. Esta me dice, no, eso significa, y viera lo que significaba, hermanos. Dios, por dicha nunca les llegó. Porque ahí sí les dije de todo. Otra vez, hermanos, todo tiene su tiempo y toda actividad, pero ¿qué está pasando con nosotros como sociedad? Y es mi llamado, y es mi punto. ¿Estamos nosotros llevando los tiempos de manera adecuada? Porque en esto podríamos hablar de otras cosas. ¿Por qué hoy nuestros jóvenes no quieren casarse y quieren vivir en unión libre? ¿Por qué el divorcio ha tomado un lugar tan preponderante en medio de la sociedad? Es decir, porque nosotros no hemos logrado entender que hay una temporada para todo y un tiempo para todo. Entonces, si yo entiendo el tiempo de Dios, yo voy a entender el tiempo en el que Dios quiere que yo me case, en el que yo pueda surgir en un área, en el que yo pueda introducirme en otros momentos históricos de la vida. Pero nosotros vamos acelerados con el tiempo, con la misma la parte de la globalización. Entonces nosotros hacemos cosas que no entendemos ni sabemos. Uno ve personas, por ejemplo, digamos, en su parte de vestimenta, que es un poco, a veces, uno dice, ¿a quién se le hubiera ocurrido en otro momento vestirse de una manera X, que es a veces, bueno, que es un poco exagerada? O exagerada, digo, en la forma. Entonces uno dice, pero usted ve mucha gente caminando así, y usted dice, ¿de dónde salió esto? Es decir, aquí en el pueblo, si ese era el muchachito de allá,
Pero la globalización ha hecho que nosotros hagamos un poco de cosas que no están en el tiempo de Dios. ¿Qué vamos a hacer con eso como iglesia? ¿Qué vamos a hacer eso como familia? ¿Qué vamos a hacer eso como papás? Porque no es una prohibición de Dios que usted se pueda vestir decorosamente y como usted quiera. Dice, a usted le gusta el rojo, el verde, el azul, el amarillo, el anaranjado y todos los colores juntos, ¿verdad? Así como tipo caja fuerte. ¿Qué importa? Eso no es un pecado. Es un asunto, pero ¿qué estamos haciendo? Sí, no, ya con la familia es un vacilón, porque nosotros en la casa lo hemos experimentado. A veces yo estoy con el teléfono, doña Vivian con el teléfono y Rebeca con el teléfono, y yo no sé qué estamos haciendo juntos, porque no estamos así, estamos en el teléfono. A mí me pierden con el teléfono, yo me voy, me desaparezco, es internet, pero todo tiene su tiempo. Ustedes ya tuvieron que haber puesto ahí donde dice Eclesiastés 3 del 1 al 5, hay un tiempo para todo en su folleto. Hay muchas, ¿qué sería? Cosas que solo las cuando esperas. Hay muchas cosas que solo las tendrás cuando esperas. Nuestra inhabilidad en esperar es la causa de muchos problemas en la vida. Hermanos, estoy en el folleto ahí en la primera página. En la sala de espera del Señor, ¿qué está esperando usted? Es muy importante saber que Dios no es una máquina expendedora. A veces nosotros, hermanos, en nuestra oración cotidiana o en nuestra oración diaria, pensamos que estamos frente al expendedor y que podemos escoger, este sí, este no lo quiero, este sí me gusta más esto. Hermanos, nosotros necesitamos entender que en el tiempo de Dios, Dios nos está diciendo, esperen en mí, no se adelanten. Y también entender que Dios no es una máquina expendedora. Tenemos que aprender en la oración, que la oración es el gran recurso de Dios para que nosotros también sepamos qué es lo que Él quiere darnos a nosotros. Dios tiene planes de bien, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Dios quiere cosas importantes para nosotros, pero nosotros tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Señor, ¿qué tú quieres para mí? Señor, tú quieres este hombre para mí, tú quieres esta mujer para mí. Señor, tú quieres este trabajo para mí. Señor, tú quieres esto. Señor, ¿qué es mi propósito en mi núcleo familiar? ¿Qué es el propósito en mi servicio? Y cuando Dios pueda hablarme a través de las Escrituras, a través del Espíritu Santo, a través de un hermano, a través de las cosas, yo tengo entonces que empezar a orar y saber esperar en Dios, porque yo tengo que saber que todo tiene su tiempo bajo el cielo. Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Hermanos, naturalmente sería loco que usted piense que siembra una semilla y que más tarde vaya usted a tratar de recoger el palo de naranja. A veces nosotros, hermanos, en la falta de saber esperar, pensamos que hoy sembramos y mañana vamos a ir a recoger. No, hermanos, hay una espera. Hay una espera. Nosotros a veces con nuestros hijos queremos que nuestros hijos sean grandes cuando todavía son pequeñitos. Nosotros a veces pensamos que nosotros tenemos que hacer ciertas cosas que fueran como automático. ¿Saben qué, hermanos? A veces nosotros creemos que la oración es como las palomitas. Que usted tiene la bolsita ahí, la mete en el microondas y le da como 3.10 minutos, y cuando usted sacó una bolsota así, gigantesca y enorme. No es así la oración, no es así la forma de Dios. Todo tiene su tiempo, tiempo para sembrar, tiempo para recoger. Hermano, yo no sé cuánto, yo tengo unos 25 años de estar haciendo una oración y me faltan seguro como 100, porque al final algunos de estos hombres de Dios esperaron por mucho tiempo. Algunos hombres de Dios esperaron. ¿Cuántos has esperado por la oración? ¿Cuántos has esperado por esa oración? Hermanos, vamos a aprender que Dios también tiene cosas importantes que decirnos a nosotros con respecto a esto de esperar, porque esperar es bendición, porque en el esperar hay propósitos de Dios. Hay un esperar natural, siempre hay un tiempo para todo, hermano. Siempre hay un tiempo para todo. Vean Eclesiastés en el capítulo 5 y en el verso 11, hermanos. 5:11. 5:1, perdón. 5:1. Dice: cuando vayas a la casa de Dios, refrena tus pasos, en vez de acercarte para ofrecer sacrificios de gente necia que no saben
que hacen mal, acércate para oír. ¿Cuál es el consejo de Eclesiastés? Acerquémonos a Dios para oír. Pero verdad que nosotros en nuestra urgencia, en nuestra prisa, lo primero que hacemos es: Señor, aquí vengo con esto delante de ti, y usted le tira. Nos olvidamos del sabio consejo. La oración que Dios responde tiene que ver con que yo llegue primero a oír: Señor, ¿qué tú quieres de mí? Hay cosas que yo debo de poner antes de llegar a la presencia del Señor. Hermanos, a veces nosotros, es que a veces la parte, aún en la parte natural, ¿verdad que la parte natural, cuando usted normalmente hay una forma? Hay una forma, por más que se nos quiera decir o no, más en nuestra cultura costarricense. No es usted el que llega y le dice: deme plata. ¿Verdad que no? Hola papito, ¿cómo está? Viera papito, viera la oportunidad que tengo. Fíjate, y al final es: necesito que me dé plata. Pero hay una forma. Y con Dios pareciera que nosotros, es también Dios diciéndonos: primero escúcheme. Porque entonces el papá, sabemos nosotros que le vamos a dar los 1,000 colones. Pero al final le vamos a decir: vea, tiene que tener cuidado con esos 1,000 colones. Cuidado. Porque vea que ¿y por qué? ¿Y por qué no mejor no los usa en otra cosa? Al final usted se los da. Pero Dios tiene consejo también antes de soltarnos algunas cosas. ¿Por qué es importante esperar? Porque Dios nos nutre con el carácter, porque Dios nos forma el carácter. Hermanos, no se siembra y se cosecha inmediatamente. No funciona así. Hay una espera natural. Hermanos, en la sala de espera de Dios, ahí debes conocer la diferencia entre no y todavía no. Hermanos, esto cuesta, más cuando usted está urgido, más cuando usted le precisa, más cuando usted está en un avión a 35,000 pies de altura, ¿verdad? Señor, que esto no se mueva. Se tiene que mover porque el viento se da, pero usted pide eso. Uno pide cosas que a veces usted dice: y no, ¿cómo? No, hay que saber esperar, hermanos, en la sala de espera de Dios. ¿Cuánta gente se ha encontrado usted en la sala de espera de Dios? Hay un montón de gente esperando cosas. Cuando usted habla con Ben, hay gente esperando en una respuesta de Dios. Hay gente esperando que Dios responda a sus oraciones. Esa es la sala de espera, hermanos. En Eclesiastés 3:11, vea lo que dice ahí también: en su momento. A ver, estamos ahí. Usted tiene que señalar eso. ¿Cómo? En su momento. ¿Cuándo? En su momento Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad, aunque estos no llegan a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. Es decir, en su momento Dios todo lo hizo hermoso. Hay muchas cosas que solo se obtendrán en medio de la espera, hermanos. Y usted tiene, y yo también, que aprender eso. Hay muchas cosas que solo se obtendrán en medio de la espera. ¿Cuánto le pueden dar gracias a Dios por haber esperado el tiempo y que usted hoy tenga la familia que tiene, o el esposo que tiene, o los hijos que tiene? ¿Cuántos? ¿Verdad, hermanos? Bendición. Los nietos, ¿verdad? A doña Yaliri es que la veo ahí con una nietita en una de las redes sociales, toda linda. Es su nietita, ¿verdad? Aquí disculpen, ¿verdad? Con todo respeto, doña Yalini, bisnieta. Eso ya es decir mucho, hermanos. Eso es decir mucho. Gracias a Dios por usted, hermana. Hermano, pero verdad que sí, esperar. ¿Cuántas cosas y en cuántos enredos nos hemos metido nosotros en la vida por no esperar? Alguien que valientemente me levante la mano y diga: yo me he metido en tanto enredo por no saber esperar. Yo me metí en tantas cosas en la vida, hermanos. Me metí en tantos enredos en la vida que solo Dios me pudo sacar. ¿Qué enredos me metí yo en la vida? Y no solo en enredos, me metí en varios. Es decir, me metí en muchas cosas. Me metí en tantas cosas. ¿Qué enredos se mete uno por no saber esperar en el Señor? Pero cuando yo sé esperar en el Señor tiene lo mejor para nosotros. Ahora, no es tarde, hermanos. A veces nosotros tenemos ciertas dificultades y situaciones que tenemos que ir componiendo en el tiempo. Yo digo, ahí
hablé ahora con respecto a los niños y la tecnología, pero tenemos que saber que el problema no es la tecnología en los niños. El asunto es saber que nosotros debemos de empezar a hacerles saber que hay que esperar tiempos para poder ir llevando los procesos en la vida. A nuestros jóvenes, el problema no es que tenga un novio o una novia, no, el problema es, o el tema es que sepa esperar en qué momento tiene que dar el otro paso, en qué momento tiene que interactuar en medio de esto. Dios nos enseña a nosotros a esperar, porque hay muchas cosas que solo se van a obtener en medio de la espera. Amén. Dentro de todo esto, hermanos, también la Escritura a nosotros nos dice, como segundo punto, que tenemos que recordar mientras estamos en la sala de espera de Dios, hay una batalla espiritual, hermanos, que usted no ve y que a veces yo no veo. Sí hay una lucha espiritual. Por eso esperar es algo en lo que Dios quiere capacitarnos. Hermanos, si usted quiere, dígaselo. Dios necesita capacitarme en esperar. Si usted es una persona un poco impaciente, así como este que les habla, que tengo que aprender a esperar, porque yo soy muy ahí, y estoy aprendiendo, hermanos, créanmelo, ¿verdad? Por la misericordia y la gracia de Dios. Pero cuando usted es muy desesperado, cuando usted es muy intenso, me dicen por aquí, no sé dónde está la muchacha que me dice intenso, pero al final es como usted, hermanos, cuando se da cuenta ya no le alcanzó el día para andar pidiendo perdón de tantas veces que metió las de andar. ¿Por qué? Porque no esperamos. Porque mientras esperas en Dios hay que recordar que hay una batalla espiritual que se está librando, y es Efesios en el capítulo 6, en el verso 12, y vean lo que dice esta escritura. Dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Hermanos, porque sí es cierto que hay una lucha espiritual, siempre hay una guerra. En la parte 2 de la página del folletito, siempre dice, hay dardos que el enemigo de verdad sabe enviar. Y póngale ahí, hermanos, hay dardos de duda. Estoy en la página central 2. Hay dardos de duda. Hay dardos de confusión, hermanos. Hay dardos que yo les digo los dardos de la demora. Es decir, hermanos, que en la duda, en la demora, en la confusión, hay dardos que el enemigo viene y mete, hermanos. Y usted se siente confundido. ¿Cómo es posible? Yo soy cristiano. ¿Cómo es posible? Yo he orado tanto. ¿Cómo es posible? Y el enemigo viene, sí, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? No, usted tiene que ver qué hace. Haga otra cosa. Ya no se espere más, muchacho. Ya no espere más, hombre, mujer, hermano, hermana. La duda, la demora empieza a meternos en espacios de desesperación. Es que yo no sé por qué y esa impaciencia, hermano, y esa demora. Y es que entonces, ¿verdad? A nosotros los que servimos en medio de la parte ministerial, esta parte de la demora, de poder ver cambios efectivos en la comunidad de fe, en las familias, hermanos, nos come. Porque a veces es muy lento. Demasiado lento. Y cuando usted creyó que la cosa, que la gente ya le captó a usted, la cosa, que los líderes ya captaron el mensaje, en la próxima reunión usted se da cuenta que no entendieron. Solo fue una ilusión, solo fue un déjà vu, solo fue algo que usted soñó, pero no era cierto. De nuevo, otra vez, 1, 2, hermanos, ves que hay que congregarse porque usted es líder. Hermano, es que usted hay que congregarse porque usted hay que crecer, porque usted es un servidor. Es que, ¿verdad? Le estoy abriendo aquí mi corazón con respecto a esta parte que cuesta. Y los dardos del enemigo vienen. Entonces el enemigo viene y dice, no, hombre, hágalo usted. Y a uno que es así medio acelerado, que le digan, hágalo usted, hermano. Usted casi dice, eso es del Señor. Esto es de Dios. No espero ni comprobación, hermano, de la palabra. Voy, pum. Y entonces comete muchos errores. Porque entonces empezás a desplazar, empezás a quitar. Y el cuerpo se nutre de esto, hermanos. De lo que ustedes están haciendo hoy. De estar, de venir, de dar. De corresponder a la voz de Dios. Y ministerialmente, por supuesto, que uno se ve sobre sus hombros. Aquí el ministerio cabalga y surge cuando yo me suba sobre sus hombros.
No es porque ustedes se suban sobre los míos, es que yo ocupo sus hombros para poder surgir, para poder ir adelante. Amén. Por eso les necesito. Hay un amén ahí, qué dicha. Hermanos, la duda. Entonces hay dardos de duda. Hay dardos, hermanos. ¿Se acuerdan a Daniel? Daniel en el capítulo 10, en el 11-13, ahí está ese texto, dice que el ángel le dijo: Daniel, Dios te ama profundamente y Dios ha escuchado tus oraciones desde el primer día que te humillaste delante de tu Dios. ¿Desde cuándo había oído Dios la oración? ¿Cuándo? ¿Qué hizo Daniel? Ok, no fue a la máquina expendedora, no. ¿Daniel qué hizo? Se humilló. Y dice que fue y escuchó la oración. Dice: y he venido en respuesta a tu oración. Pero el ángel maligno, encargado de cuidar el reino de Persia, me lo impidió durante 21 días. Hermanos, había una lucha, dice, pero Miguel, uno de los arcángeles, acudió en mi ayuda y yo estaba retenido con tu respuesta. Cosas que en el mundo espiritual no sabemos que están pasando. Ni vemos ni entendemos. Hermanos, había una retención. Y estamos hablando de un ángel con poder, a una oración de un hombre que se había humillado delante de Dios, que Dios le había dado respuesta y que había enviado la respuesta de parte de Dios. Sin embargo, hermanos, fuerzas espirituales de maldad, porque el príncipe de este mundo se llama Satanás, porque el príncipe de este mundo es el diablo y todos sus secuaces, porque nosotros necesitamos entender que el mundo espiritual es una realidad que nosotros tenemos que vivirla. Y que el mundo espiritual es tan cierto como que el enemigo sabe cómo mandar un dardo. El enemigo, hermanos, aquí ya no se trata de echarle la culpa al diablo en todo, pero no está bien tampoco dejar al diablo de lado. Comportamientos y formas muchas veces no son culpa del diablo, son culpa tuya o culpa mía, o responsabilidad tuya y responsabilidad mía. Pero sí hay muchas otras cosas que pasan, hermanos. Hay situaciones que se dan. Hay personas, hermanos, que son débiles en sus formas, en sus cosas, y cualquier cosa los desvía a otro momento. Hay gente valiosa en Dios y está siendo estorbada. El enemigo manda sus dardos. No, hombre, ahí no te quieren, ahí no vayas, ¿para qué? No, eso es lo mismo. No, esto no funciona. Y de verdad, hermanos, personas que usted pierde, gente que se aleja de Dios, gente que se aleja de la iglesia, gente que no entiende por qué es importante congregarse, por qué es importante adorar, por qué es importante orar, por qué es importante estar en la comunidad de fe, por qué es importante dar a Dios de lo que Él nos ha dado. Y el enemigo gana ventaja en muchas de estas áreas. Y nosotros, con no saber esperar, porque el dardo vino, lo aceptamos, lo recibimos y actuamos de una manera inadecuada. Si esperáramos en el Señor, Daniel no se movió durante esos 21 días. Daniel no se movió, Daniel esperó, Daniel supo esperar. Y llegó y le dijo: Miguel, uno de los arcángeles, acudió en mi ayuda, pues yo estaba retenido con tu respuesta. Y cuando la respuesta se da, el gran triunfo del Señor llega. El carácter es nutrido. Hermanos, la espiritualidad empieza a avanzar. Somos espirituales cuando somos responsables de aquello que Dios nos ha demandado. La responsabilidad. Hermano, ¿quién te atrasa en tu camino? Porque usted llega tarde a la iglesia y no llega tarde al trabajo. Piénselo. Piénselo. Porque hay una parte, y esto no es un asunto de un señalamiento, hermanos. Se los digo, y no lo reciban como tal. Solamente recíbanlo como algo que usted tiene que pensar. Porque si hay cosas en las que usted puede cambiar, hermano. Porque así somos. O hay algo que está pasando con nuestros intereses. O hay algo que está faltando en nuestro carácter. O hay algo que el enemigo está haciendo. Fiesta con usted. Hermanos, porque si hay algo que el enemigo hace es que usted pierda credibilidad. Por eso es que los sistemas del mundo, que son los sistemas en donde, por ejemplo, de contratación de personal, a usted le dicen: hay una tarjetica para marcar, ¿verdad? Porque ellos no se la van a jugar. Entonces, si usted llega tarde 3 veces, tiene una amonestación o le rebajaron el salario. Es decir, hay muchas formas. Pero cuando Dios nos da esa libertad, cuando Dios tan bueno, lleno de gracia y de bondad, nos da a nosotros el espacio para que nosotros
vengamos en libertad. A veces nosotros acudimos o no acudimos de la forma que Dios nos dice. Dios nunca llega tarde. Dios siempre está. Entonces, no es un tema de un señalamiento, es un tema de que nosotros sí debemos de crecer, hermano. ¿Saben por qué? Porque no se ve bien en un creyente, no se ve bien en un cristiano algunas cosas. Y si usted no lo logra hacer, hermano, entonces usted puede decir, vea, mejor yo no voy a hacer eso, mejor yo voy a decir, no, a mí mejor espéreme a partir de tal hora, si usted va a hacer una cita, hermano, y usted sabe que es a las 10, pero usted llega como a las 11, usted diga, no, vea, la cita es a las 11:10. Y cuando usted llegue a las 10:30, la persona se va a decir, wow, qué puntual es usted. Yo una vez, y les cuento eso rapidísimamente, había una situación, hermano, de un núcleo familiar, que no es un núcleo familiar aquí, inclusive es un asunto allá, más allá. Hermano, que era una familia tan linda, tan importante, hermanos, tan especial, pero de esas familias que Dios usa en medio de una comunidad de fe, y tenían el único inconveniente, hermanos, en donde se les estaba derrumbando todo el llamado de Dios, toda la parte ministerial, por uno de las personas en el núcleo familiar, que yo le dije, y al final así fue como el Señor me dijo, usted tiene el reloj atrasado. Adelante su reloj, porque, hermanos, esa parte del núcleo familiar llegaba tarde siempre, y por consecuencia, ustedes saben el jaleo que hay en los núcleos familiares. Y estoy hablando en Estados Unidos, que era distancias que, ¿verdad? La iglesia está cerca, pero está a 1 hora y media, que es muy, muy fácil. Pero ya ese retraso de media hora, ¿verdad? De alistar a los chiquitos, del esposo, la esposa, alistar las cosas, hermanos, eso se iba más. Es decir, y al final esto les empezó a costar, porque empezaron a ser señalados, porque empezaron a ser confrontados de forma directa muy fea, pero con razón de otros muchos. Esto se estaba yendo por la borda, y pudimos averiguar en medio de la oración que el problema estaba en una de las personas del núcleo familiar que tenía el reloj atrasado. Y Dios en su gracia y misericordia nos asistió para regularle el reloj y ponerlo a punto, hermanos. ¿Dónde estaba el asunto? ¿Dónde estaba el defecto? ¿O dónde estaba el problema? Hermanos, en la falta de conciencia de que yo soy responsable de todo lo que puede estar en mi alrededor o en mi entorno. Yo soy el único responsable. Si yo me responsabilizo de lo primero, lo demás va a fluir. Hay alguien en el núcleo familiar, hermano, y casi siempre nosotros echamos la culpa a los chiquillos. Cuando tenemos chiquillos, es que cómo cuesta que salgan del baño, es que, ¿verdad? Así es. O es que cuesta muy, es que le cuesta levantarse. Hermanos, esto tiene que ver con el asunto de saber esperar en Dios, porque Dios le espera a usted, y Dios siempre llega temprano. Dios siempre está ahí. A veces nosotros no llegamos tarde. Tenemos que tener cuidado. Y esto es un asunto que aquí en este país no se ve así, pero es un pecado cultural. Es pecado cultural. Y aquí a veces nos jactamos de eso. No, es hora tica. Hora tica. Hora tica. Llegue al ferry, cuando el ferry despegó, a ver si lo espera. O al aeropuerto, no lo dejan entrar. Es decir, ¿por qué? Hermanos, Dios tiene que enseñarnos a nosotros en esto. Y vamos a ir viendo cómo cerramos. Hebreos 6:15. Vean lo que pasó en Hebreos 6:15. Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Hermanos, cuando nosotros vemos los grandes hombres de Dios, los grandes seres de Dios, nosotros tenemos que ver cómo estos esperaban a Dios. Y yo quiero que me lean eso que está ahí en amarillo. 1, 2, 3. Una demora. A veces nosotros pensamos que es que la demora de Dios es un no, o que la demora de Dios es una negación a aquellas cosas, y no es cierto. Una demora de Dios solo está construyendo para su vida, está funcionando para su vida. Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido, hermano. Pero oiga lo que Abraham esperó. Oiga lo que Abraham esperó. Y si nosotros trascendiéramos esto en nuestra actualidad,
nosotros caeríamos de cabeza, porque en la espera Abraham con paciencia recibió lo que Dios le había prometido. Pero solo imagínense, hermanos, que llegar a esperar de la forma en que Abraham esperó no era tan sencillo. Entonces, es que nada más imagínense a Abraham entrando aquí de 100 años y que se pare aquí. Hermanos, vengo a decirles que el Señor dijo que yo iba a ser padre de multitudes. Y por allá yo seguro le levantaría la mano: hermano Abraham, ¿y cuántos hijos tiene? No, todavía no tengo ninguno. 100 años, no tiene ni un solo hijo y va a ser padre de multitudes. ¿Cómo se llama? Hermanos, ¿verdad que no creeríamos en esto? Pero sin embargo le podríamos dar el beneficio y le decíamos: bueno, Abraham, ¿y qué? ¿Y su esposa cuántos tiene? Ah, mi esposa es una chiquilla de ¿cuántos? ¿Cuántos años tenía Sara? 90 años. La huila mía tiene 90 años. Hermanos, estos hombres vivieron esas escenas. Estos hombres vivieron estos escenarios. Y estos hombres supieron esperar en Dios. Estos hombres supieron esperar en Dios porque su carácter fue modelado. Hermanos, Dios está preparando una bendición. Dios está preparándonos para su bendición. Dios me está preparando para su bendición. En Primera de Pedro, en el capítulo 6 y 7 dice: les espera una alegría inmensa. ¿A quiénes? Aquellos que esperan en el Señor, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, hermanos. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que fuego y prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Hermanos, noten a Pedro diciendo: les espera una alegría inmensa. ¿A quiénes? Aquellos que estamos esperando en el Señor. Yo necesito saber esperar en Dios por mi trabajo, por la iglesia, por mi vida, por mi salud. Necesito saber esperar en Dios por los proyectos que tengo. Necesito saber esperar en Dios para la evolución de la iglesia en medio de todas las cosas, hermanos. Aquí estamos para sumar, no para restar. Aquí estamos para que ustedes y yo crezcamos hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Pero necesitamos saber esperar. Esperar, confiar, hermanos, en Dios. Pedro dice sobre eso: Dios se interesa más en tu carácter que en qué. ¿Qué creen ustedes que es eso ahí? Dios está más interesado en tu carácter. Espero no los golpeé mucho, pero eso es cierto de Dios. Dios está más interesado en tu carácter que en tu respuesta. Dios está más interesado en tu carácter que en tu respuesta, porque el carácter es lo único que usted va a atesorar para el tiempo del fin. Hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Hacer lo que es correcto cuando nadie me ve. Hermanos, Dios me está preparando para la bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan Habacuc? Habacuc, Dios dice: esta visión es para un tiempo futuro, hermanos. Describe el fin y este se cumplirá, aunque parezca que se demora en llegar. Espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. La espera es esencial para la fe. Dios siempre cumple. Ahí vienen, tienen que llenarlo ahí. La espera es esencial para la fe. Dios siempre cumple. Había otro ahí donde decía una. ¿Qué es? Una demora no es una. Una demora no es una negación. Copiaron mal. Hay un principio que debemos tomar en cuenta y tiene que ver con enfocarnos, hermanos, en medio de todo esto. La espera es esencial para la fe. ¿Por qué entonces hay que esperar en Dios? Ya dijimos una de las cosas importantes. ¿Para qué es importante esperar en Dios? Para la construcción del ¿qué? Del carácter. Entonces, ¿para qué es importante saber esperar en Dios? Para que nuestro carácter se ponga afinado y afilado. ¿Para qué es importante esperar en Dios? La espera es esencial para la fe. Dios
siempre cumple. Y hay un principio que nosotros debemos tomar en cuenta y tiene que ver con esto. Enfócate no en lo que usted puede hacer, hermano. Enfócate no en lo que usted puede hacer. Enfócate en lo que Dios va a hacer. Es importante en medio de esto que nosotros tengamos claro esa espera esencial. Habacuc dijo, no va a tardar, hermanos. Vean qué interesante cuando Dios nos pone en esta perspectiva de la espera. Vuelque ahí su hoja en la última página. Y yo quiero que usted lea lo que dice ahí en esa última página, en la parte negrita con grande. ¿Qué dice? 1, 2, 3. Hay algunos que se les perdió la última página de la hojita. A ver, está en la última parte. Aquí cuando usted cierra la práctica, ahí está. ¿Qué dice? 1, 2, 3. El camino a la tierra prometida está atravesando el desierto. Usted no va a llegar a la tierra prometida sin pasar por ahí. Hermano, la espera es un espacio en el cual nosotros nos volvemos aptos para vivir y pasar ese desierto. No hay tierra prometida sin desierto. No hay tierra prometida sin el saber esperar. No hay tierra prometida, hermanos, sin lograr nosotros entender que Dios tiene un plan y un propósito que nosotros a veces no estamos entendiendo. Cumpliendo hasta el fin de la enseñanza en nuestro actuar. Marcos 11:24, vea lo que dice. Jesús dijo, por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido y entonces todo lo que pidan será suyo. Yo no sé si usted, ¿cuántas veces ha leído ese texto? Y aquí pareciera, hermanos, porque ese texto ha sido a veces también mal usado en un asunto de una confesión de fe positiva, que no se trata de eso, pero vean lo que el texto dice. Vean que nosotros necesitamos saber esperar en Dios para orar de la forma en que Dios quiere que nosotros oremos. La forma en que Dios dijo que oráramos es, cuando ustedes pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido. Es decir, si usted no va a orar convencido de que ya lo recibió, su oración no es una oración de fe, hermanos. Eso es lo que dice Marcos ahí. Porque vean la segunda parte del texto. Pídalo convencidos de que ya lo han recibido. Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué? ¿Y qué? Y entonces, ¿qué? Eso es lo que dice Marcos. Eso es lo que dice el texto sagrado. Cuando yo oro, debo estar convencido de que lo que estoy pidiendo, lo estoy pidiendo convencido de que ya lo han recibido. Hermano, no es que lo está esperando. Es que ya lo recibió. Es que nosotros oramos de una forma a veces, bueno, Señor, sí, usted sabe, a lo mejor, quién sabe, puede ser. Como somos nosotros así, nosotros a veces pedimos, bueno, Señor, sí, seguro que sí, a lo mejor, bueno, yo voy a ver, hermano, y a algunos otros le ponen la prueba al Señor, bueno, Señor, si se me caen 3 canas y las veo en la almohada, es que sí. Si solo 2 canas es que me tengo que esperar. Si se me cayó solo una cana es que estoy feo. Hermanos, cosas de ese tipo a veces nos ayudan a nosotros en medio del proceso de lo que es la fe en Dios. Dice ahí, pidan algo en sus oraciones y pídanlo convencidos de que ya lo han recibido. ¿Cuándo? Y entonces dice que cuando entonces todo lo que pidan será suyo. Por eso es importante orar conforme la oración que Dios contesta. Si Dios a usted le dijo que te iba a dar eso, por supuesto que usted tendrá que llegar con la convicción de decir, Señor, gracias porque me diste esto, Señor, y por lo tanto lo recibo. Es importante llegar a Dios primero para oír más que para pedir. Romanos 4:17 dice, Dios llama las cosas que no existen como si existieran. ¿Quién es el que puede llamar las cosas que no son como si fueran? No caiga usted en el error, hermano, de decir, no, es que yo sé que yo lo tengo. No, el único que puede decir eso es Dios. Por eso asegurémonos que Dios te dijo cuál es tu norte, que Dios te dijo si es Él, si es ella, pero con ella, ¿verdad? O no es ella, o si es ella, o es Mireya, la estrella.
Es decir, cerciorémonos que Dios nos dijo. ¿Quién te introdujo? Bueno, por eso hay que pensarlo bien. ¿Quién te introdujo en el servicio? ¿Quién te introdujo en la vida cristiana? Porque si nosotros estamos claros que Dios nos introdujo en la vida cristiana, entonces los imperativos de Dios para mí no son una carga. Daré, me congregaré, serviré, adoraré y estaré, y todos los imperativos de Dios que están ahí, orad sin cesar. Es decir, no tendré ningún problema, hermano. Pero si yo no sé quién me introdujo en el servicio o quién me llamó a las aguas a caminar en fe, en confianza, por supuesto yo voy a andar tambaleante. Yo tengo que saber quién soy, porque si no, entonces mi familia me moverá a llegar tarde, o mi familia me moverá a no ir a la iglesia, o mi familia o mi circunstancia me moverán a irme a cualquier otro lado, o me volveré un inconstante en mi núcleo familiar, me volveré un inconstante en la iglesia, un día sí, otro no, un día muy alegre, un día muy contento, estoy alegre, alegre, muy alegre porque Cristo me salvó, y otro día parece que Cristo se me murió, ya no lo encontré. Es decir, necesitamos entender, Dios llama las cosas que no existen como si existieran. No seamos perezosos, dice, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. El apóstol Pablo en el libro de los Hebreos, ya le di la autoría a Pablo, yo de una vez. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Hermanos, no seamos perezosos. Dios nos está llamando a estar, a venir, a cantarle juntos. Dios nos está llamando a orar sin cesar. Dios nos está llamando a que prediquemos la palabra. Dios nos está llamando, hermanos, a que vayamos y evangelicemos. Dios nos está llamando a conjuntarnos, a reunirnos, y que vengamos aquí un miércoles, cantar al Señor, alabar al Señor un domingo, en las cadenas de oración, en los ayunos, en el curso de bautismo. Es decir, Dios nos está llamando a ser participantes activos. No seamos perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Hoy al principio nos contaban una historia de un pájaro. ¿Qué se me hizo la muchacha del pájaro? Okay. Y dice que es un pájaro, es que se me olvida el nombre del pájaro, pero me pareció interesantísimo. Es un ave que tiene ¿qué es? Pájaro de arena. Bueno, el asunto es que este pájaro tiene que ir y volar por horas, de kilómetros, para poder ir a tomar agua. Y cuando, ahí viene la muchacha del cuento, llegó, ve que Señor es bueno. Muchacha, ¿cómo es que se llama, hermana, amada? El perdiz de arena. ¿Y cuánto tiene que volar de un lado a otro? 160 kilómetros solo para ir a tomar agua. Y se tiene que devolver porque su medio ambiente está en el otro 160 kilómetros. Y vuelve otra vez en la tarde-noche para ir a traer agua, 160 kilómetros. Es decir, que no es perezosa. Y cuando dice que esta la forma y viene cargada de agua, pero que aún en medio de todo ese recorrido viene cantando y alabando. Bueno, yo pongo a alabar, ella dijo, viene cantando, viene sin queja, viene gozosa, 160 kilómetros solo para ir a tomar agua. Hermanos, no seamos perezosos, imitemos a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Yo sigo cautivo de aquellas personas que caminan kilómetros de kilómetros. Yo soy cautivo de aquellas personas, hermanos, que se tienen que esconder porque si no los matan por la fe. Yo estoy diciendo, Señor, qué tremenda la fe que tienen estos hombres, que, hermanos, como 40 iglesias de subterráneo que existen al día de hoy, donde salen de madrugada para poder ir. Y les conté la experiencia de una iglesia que se congrega en otra parte del mundo, que se congrega, hermanos, y que el culto es a las 12 del día y empiezan a llegar desde la madrugada porque tienen que entrar de uno en uno. Y hermano, y cuando termina el culto y la experiencia, este hermano que me la contó en vivo y a todo color me decía, hermano, yo prediqué de 12 a 12 y 40, dice, pero hasta las 9 de la noche se fue el último, hermano, dice, porque al final, ¿verdad? Y yo le digo, sí, coinonía, comunión, comiendo. No, hermano, es que tienen que salir cada media hora e ir ocultándose porque si no los matan. Y entonces hasta las 9 de la noche terminaba el culto donde el último salió. Esto es parte de la fe, imitar la fe. Hermano, el apóstol Pablo supo, dice, yo sé lo que es tener mucho y no tener nada. Yo sé lo que es pagar el precio. Hermanos, hombres de Dios, iglesias que han pagado el precio altísimo. Hoy estamos orando por una persona, hermano, que está aquí en el país, que es
una misionera, y la hicieron, bueno, hicieron expulsados a cinco misioneros con los cuales yo soy parte de una junta directiva, tengo que ver, y los echaron, y les dijeron, se van en 24 horas, los matamos. Y a la esposa no le dejaron traer ni a los chiquitos, ni al esposo, como garantía y ella piensa que posiblemente se los van a matar. Solo imagínense la congoja, y por aquí está la hermana. Eso se está viviendo, hermano, pero ellos han pagado el precio. Estamos hablando de costarricenses ahí. Estamos hablando, hermanos, de gente lista a pagar el precio. Lista a pagar el precio. Contaba un hermano que llegó y tuvo que enfrentarse a toda la policía o a uno de los hombres de la policía y le dijo, por consejo de un hombre, ¿verdad? De la parte musulmán, y le dijo que quién era él. Y le dice, ni se le ocurra mentir, porque si lo encuentran en la mentira, primero lo echan, eso si no lo desaparecen. Y entonces dice que se vio tan tentado a mentir y a decir que él era dice, como yo he estudiado por lo menos un semestre de administración, yo le decía que yo era un administrador, dice, y por dicha no se me ocurrió decirle, el Espíritu me redarguyó, y yo le dije, no, yo soy un pastor evangélico, un seguidor de Cristo. Y le dice, ¿qué viene a hacer aquí? ¿A pedir visa de qué? Para establecerme aquí como una ayuda en medio de los que aquí pudieran. Dice, no, es que aquí somos nosotros musulmanes. Dice, sin embargo, venga, ahí le vamos a avisar, no nos llame, nosotros lo llamamos. Dice que al tiempo lo llamaron y le dieron la visa. Y le dieron una visa, hermanos, dice que son los milagros de Dios, ¿verdad? Y le dijeron, no, lo pusieron como un capellán para los hablaparlantes hispanos, no sé qué, como se llamen, ¿verdad? De ese lugar, y ahí está establecido ahí. Estuvimos reunidos la semana anterior, hermanos, pero arriesgando su vida, y dijo, y me la juego, porque me agarran a mí, y me agarran a los dos muchachos y a mi esposa, porque en ese país, ahí donde está él, ser de otra religión que no fuera la confesionaria musulmana, es muerte, con todos los derechos. ¿A quién reclama por usted? Esto, hermanos, tiene que sucedernos a nosotros, porque aquí a veces, hermanos, a nivel local, hermanos, hasta que tiene que estar negociando por los líderes. Si usted los cita a 2 reuniones seguidas y a un culto, se empieza a pegar el grito al cielo, perdón. Y a veces nos estresamos porque hay que venir 2 veces a la iglesia y hay que orar, y otra vez, y están pidiendo, y la canasta, pero entonces, hermanos, cuidado. Necesitamos saber esperar en Dios. Tenemos que ir con gozo y alegría, imitar la fe. Ya me pasé, qué pena, la fe de todos estos. Pero aquí está, Mateo capítulo 7, verso 7, dice, sigan pidiendo. ¿Qué hacer en la sala de espera? En la espera no es pereza, hermanos, es una pasividad. Para que terminen de llenar esto ahí, hermanos, por favor, nada más, y termino con esto, llénelo de esta manera, en donde vienen los 4 puntos. Dice, la espera no es pereza, no es pasividad. Es decir, la espera es algo diferente, así que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo, cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Hermanos, la fe, una fe audaz es la que sigue creyendo. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizás de ambas. Eclesiastés 11:6. Cuando nosotros vemos, hermanos, esta parte de que la espera no es más que eso. Esperar no es pasividad. Dios no llega tarde, hermanos. Dios no llega tarde. ¿Qué es lo que hay que hacer en la espera? 1, sigue orando. Ahí está en el cuadrito. Sigue orando. Número 2, sigue sirviendo. Número 3, Hebreos 10:25. Se los dejo de tarea para que lo lean y no se los digo. Hebreos 10:25. Número 3, Hebreos 10:25. Y le dejo de tarea para que lo busquen y lo pongan. Según de Timoteo 3:14. 3:14. Según de Timoteo 3:14 en la número 4. Hermanos, esperar no es pasividad. Dios no llega tarde. Terminamos. Y se ponen por favor de pie, hermanos, y leemos la parte esta arriba del texto. Una fe audaz
es una fe que sigue creyendo en la espera. No podemos dejar de creer. Hermanos, estamos aquí. Pongámonos en pie sin hablar para tomar este minutito. Hermanos, sigamos confiando en el Señor. Hola. Sigamos confiando en Dios. Y vamos a leer esto al contar 3. 1, 2, 3. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizá de ambas. Es decir, de sembrar sin dejar de trabajar, sembrando sin dejar de trabajar. Amados, yo llego hasta aquí esta mañana para darles a ustedes las gracias por estar aquí. Y quiero decirle esto porque me siento redarguido por el Espíritu en esto. Las cosas que yo puedo señalar aquí, hermanos, no son señalamientos personales o particulares. Son de la generalidad que también a mí me pasan, que también a mí me acontecen. Necesitamos saber esperar. Necesitamos rectificar en la espera de Dios algunas cosas que hacemos que no están bien conforme al corazón de Dios. Necesitamos decirle: Señor, enséñanos y ayúdanos a ir adelante en medio de estos procesos. ¿Qué cosas debo yo de variar? ¿Qué cosas tengo que cambiar? Tú estás más interesado en que yo sea una persona de carácter que darme respuestas a mis oraciones, que yo tengo que acercarme más para oír, que yo tengo que ver por qué el enemigo me está estorbando muchas veces en la vida, o yo me estoy estorbando en algunas fallas y faltas que hoy los cristianos estamos siendo muy señalados, hermanos, por estas formas y estas cosas que hacemos, en no cuidarnos, por no saber esperar en Dios, por andar apresurados. Hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Yo los amo, el Señor lo sabe. Amén. Y muchas gracias por ser parte de este ministerio, estar aquí. Los veo el miércoles. El miércoles tenemos un culto. Vamos a cantar, vamos a alabar y vamos a predicar la palabra. El Señor les bendiga. Buenas tardes.